buenos días, bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. En este primer bloque tendré a Orlando Pérez, director de Diario El Telégrafo, con quien vamos a hacer un análisis de la coyuntura política ecuatoriana. Y luego en el segundo bloque estará Marco Aníbal Navas Leiva, analista económico, con quien vamos a hablar sobre y hacer un análisis también sobre la coyuntura económica. Orlando Pérez, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, aparentemente hay un receso, pero anuncian un retorno también. ¿Cómo salimos de este entrampamiento? ¿Tú qué lectura le das a todo lo que ha pasado? Y dos, ¿hay un norte en esta coyuntura en relación a recuperar un espacio o un ambiente de tranquilidad para poder continuar con el desarrollo del país? En general me parece que el Ecuador productivo, el Ecuador académico, estudiantil, el Ecuador incluso en las áreas agrícolas trabaja con relativa normalidad, produciendo, desarrollando sus actividades y evidentemente en las tardes en Quito y en algunos espacios en determinadas zonas del país se producen estas manifestaciones. A mí me parece que evidentemente está clara ya está claro el panorama electoral, porque lo que más se destaca, lo que más se subraya constantemente es el archivo de las enmiendas. ¿Y por qué quieren el archivo de las enmiendas? Evidentemente no lo dicen directamente, pero hay una cosa muy clara, y es que no quieren que Rafael Correa sea candidato en el 2017. O sea, vamos descartando cosas. Es decir, en el país no ha habido un paro nacional, eso es evidente. Lo que ha habido marchas. Lo que ha existido es marchas. Sí. El tema es, ¿quiénes han marchado? Porque se habla de levantamiento indígena. ¿Podríamos asignar a lo que ha pasado como un levantamiento indígena o como la suma de algunos sectores? Mira, levantamiento indígena no podría haber, no se ha dado, no se ha manifestado, no se ha expresado y ni se ha concretado porque ni siquiera el movimiento indígena en general está cohesionado. Hay sectores del movimiento indígena que están dialogando con el gobierno, hay sectores del movimiento indígena que ni siquiera dialogan ni con el gobierno ni con la CONAIE, están en otras actividades y hay un sector de la CONAIE, su dirigencia, sus principales líderes que están prácticamente en un pie de lucha como ellos lo manifiestan. Me parece que en esa perspectiva también hay una discusión de fondo. ¿Qué mismo quiere el movimiento indígena? ¿Qué quiere la CONAIE? ¿Quiere el archivo de las enmiendas? Y eso le va a cambiar la vida a los indígenas de este país. Si ese fuese el mecanismo, la herramienta efectiva para acabar con la pobreza en el sector indígena, me parece que el gobierno no tendría ningún problema en archivar las enmiendas en este momento, porque si eso es efectivamente así, eso habría que hacerlo. Pero no es ese, efectivamente. A mí me parece que el bloque opositor se ha cohesionado con un grupo de la CONAIE, con un sector del movimiento indígena, perdón, y en esa perspectiva están ya como actores políticos. O sea, hay articulación de distintos sectores políticos de cara a querer archivar las enmiendas. La diferencia en este momento es que la CONAIE ya es un actor político que habla de igual a igual. Ya no estamos hablando del año 90, no del año 92, donde de alguna manera querían y debían ganarse un espacio político, una presencia política. Ahora están hablando de igual a igual y son actores políticos que tienen alcaldes, que tienen prefectos, que tienen asambleístas. Es decir, ya no hablamos del movimiento indígena excluido, marginado, vilipendiado por las clases, por el gobierno en general. Ahora, pero si es que lo que se quiere entonces, y el objetivo principal, el norte principal de estos sectores de la oposición es el archivo de las enmiendas constitucionales y estas deben ser tratadas en segundo debate de acuerdo al cronograma legislativo en el mes de diciembre, es decir, ¿vamos a vivir ambientes de crispación más intensos de los que se vivieron? A mí me parece que sí, porque yo he dicho pública y privadamente algo que me parece preocupante. Este tipo de acciones están bien fondeadas, no se puede entender de otra manera esto. Por otro lado, se han producido unas articulaciones y unas alianzas impensables en el país. Nadie se le hubiese ocurrido que Álvaro Noboa, Lucio Gutiérrez, Guillermo Lasso y Jaime Nebot apoyaran al movimiento indígena liderado por la CONAIE. Nadie esperaría que ciertos sectores de la socialdemocracia, de la democracia cristiana, estuvieran participando de estas manifestaciones permanentemente. Me parece que ahí hay algo que todavía no se explica políticamente, pero es evidente que a la larga se va a manifestar por dos vías. La una es por el bloque, digamos, del movimiento social,
FUD, CONAIE, etcétera. Y por otro lado, el sector político que tendrá que definir después de noviembre, si se aprueban las enmiendas, cómo va a ser su accionar político. Pero planteemos ese escenario que tú dices. O sea, tú dices hay una articulación de los distintos sectores que han permitido incluso el financiamiento de todas estas acciones tácticas para el sector de la oposición. Pero ¿de cara a qué? A sacarlo a Rafael Correa de la papeleta, pero si es esa la intención de sacarlo a Correa de la papeleta electoral de febrero del 2017, entre distintos sectores que no piensan igual, que tienen distintas visiones ideológicas, no estarían tampoco con mayores posibilidades electorales a ese 2017. No sé si la parte presidencial, pero sí en la parte de la asamblea, porque ahí me parece que el objetivo estratégico es desmontar el correísmo, como dicen ellos. A mí me parece que ese es el objetivo estratégico, no es el objetivo táctico ganar la presidencia. Debilitar el proyecto desde la Asamblea. Desde la Asamblea con una gran mayoría, como ya ha pasado, digamos, con algunas alcaldías, donde se han establecido una serie de acciones y políticas públicas, digamos, que contradicen hasta cierto punto el ideal o el modelo que planteó Rafael Correa y Alianza País. Y a mí me parece que lo fundamental en este momento es desmontar, como ellos dicen, el correísmo a través de la Asamblea, que pongamos que no sea necesariamente un candidato de la oposición que esté en la presidencia de la República, entonces habrá lo que ya vivimos en los años pasados, en las décadas pasadas. ¿Querer cogobernar desde la Asamblea Nacional Legislativa? Y de parte del movimiento indígena, de acuerdo con eso, también establecer el Estado plurinacional. La señorita Manuela Pic, que se autodefine como politóloga, nunca la he visto trabajando como periodista, pero se autodefine como politóloga, en una entrevista con Jorge Ortiz le dice absolutamente claro. Aquí el movimiento indígena lo que quiere es establecer el Estado plurinacional, compartir la autoridad pública y gobernar entre todos. Eso dice textualmente. Si ese es el objetivo estratégico, que ella lo esboza, que ella lo revela, porque los otros dirigentes son mucho más, digamos, sutiles y mucho más hábiles en este tipo de planteamientos, hacia eso va el movimiento indígena. Pero, bueno, eso podrá querer ir, pero en un país donde la población indígena representa entre el 6 y el 7% de la población, lo veo bastante complicado. Pero ahora, si entonces el tema es debilitar el proyecto político de Rafael Correa, sacándolo al principal líder de ese proyecto de la papeleta electoral y querer recuperar la Asamblea Nacional Legislativa, entonces el proyecto político ahí tiene un reto importante, el proyecto político de Alianza País, es cómo mantener esos espacios legislativos para no perder la mayoría absoluta o por lo menos tener una mayoría que le permita a través de ciertas negociaciones mantener esa mayoría. Sí, pero también hay otra cosa. A mí me parece que el aliado natural de este proyecto político es el movimiento indígena y el movimiento obrero. Y creo que es un reto del gobierno, de Alianza País, que esos sectores sociales dialoguen, se sienten a conversar. Y ahí sí ya no me compete a mí, le compete al gobierno, a Semplades que está desarrollando estos diálogos, que hablen con el FUD, que hablen con la CONAIE, para poder desarrollar los puntos que están en contradicción. De hecho, a mí me parece que los diálogos han alcanzado algunas cosas muy importantes. El diario El Telégrafo publica hoy día la entrevista con el señor Chica de la CUT, sobre lo que implica la enmienda constitucional sobre el Código del Trabajo, el Código de la LOCEP, y creo que eso es un avance importantísimo que se ha desarrollado, como hay otros más. Creo que son como 1.100 y pico de organizaciones que se han reunido para conversar sobre estos temas y en algunos aspectos se han destacado, creo, avances importantes, pero fundamentalmente en dos. Uno, me parece que hay una crítica profunda a la calidad de la gestión y a la gestión administrativa del gobierno. Hay quejas duras sobre algunos temas de la calidad, o sea, mejorar la calidad del servicio y la administración pública. Y segundo es el tema de los puntos en conflicto de temas concretos de la economía, de la organización social, que tienen que ver con cosas que a lo mejor son déficit del gobierno. El gobierno ha cometido algunos errores en ese aspecto que los debe corregir, pero no necesariamente puede entrar en una contradicción con sus aliados naturales. Yo no le veo y no le veré jamás de aliado natural a la CONAIE y al FUD del señor Guillermo Lasso, de Jaime Nebot, de Álvaro Noboa o quizás de Lucio Gutiérrez. Por lo tanto, lo obvio, lo político, lo sensatamente político sería que ese bloque de desarrollo de la Revolución Ciudadana, de la Constitución de Montecristi, etcétera, se siente a conversar. Y ahí están los sectores sociales, está el gobierno, está Alianza País, está Unidos y están otros sectores más. Y está el tema territorial también, evidentemente. Y en el tema territorial me parece que también hay un elemento importantísimo. A mí me parece que, por ejemplo, Quito y Guayaquil, siendo las urbes más grandes del país, tienen problemas profundos, tienen problemas graves que no se están resolviendo en esa dimensión del conflicto. Yo le diría a la CONAIE y al FUD, ¿qué hace la CONAIE y el FUD con los problemas que
tienen los trabajadores y los indígenas en la ciudad de Guayaquil en los temas urbanos. ¿Y qué pasa con los problemas que tenemos aquí en San Roque, en el centro histórico, con los sectores poblacionales indígenas de la capital de los ecuatorianos? Yo no le he escuchado al señor Mauricio Rodas hablar de esos temas con los indígenas ahí. Tiene de hecho un dirigente indígena en la dirección de mercados, lo cual me parece ofensivo para él que esté en la dirección de mercados un indígena para tratar temas que no tienen nada que ver con los mercados, sino que tienen que ver con el movimiento indígena de la capital. Y en esa perspectiva me parece que los territorios, los municipios, las prefecturas, tienen problemas complicados. Fíjate, yo no entendía, al principio no entendía lo que pasaba en Morona, en Taisha. Yo pensé que se oponían a la carretera, cuando en realidad lo que estaban planteando los indígenas era la construcción de la carretera. Y uno dice, entonces, ¿cuál es el problema? Defienden la naturaleza, no quieren que entre la mano occidental, la obra pública ahí, porque quieren conservar la naturaleza, cuando en realidad habían estado peleando por la construcción de la carretera. Y el tema era un informe ambiental. ¿Y ahí qué hacía el señor Chumpí? En Zamora, ¿qué está pasando con el tema minero con el señor Salvador Quispe? Es decir, en el tema territorial hay unos conflictos profundos, hay unos problemas complejos y sabemos perfectamente que eso conlleva una serie de problemas, no para el gobierno, sino para los municipios. Ahora, pero en estos problemas complejos que tú mencionas desde el punto de vista territorial, al gobierno también le faltaba mayor proactividad en ese sentido, porque mira, en el último pulso político, el martes de la semana pasada, sí, prácticamente tuve 4 analistas de izquierda, y que apoyan al proyecto político, pero fueron críticos constructivos, pero críticos. Y la gente que llamó, que también apoya al gobierno, hace sus críticas en sentido de querer recuperar esa sintonía primaria, originaria, que tuvo cuando inició el proyecto. En ese sentido, tú estás viendo esa capacidad de reacción en el sentido de una madurez política de aceptar la crítica y no de esos que dicen no hay que criticar al gobierno para nada porque todo lo está haciendo bien y lo que está haciendo mal hay que ocultarlo. Mira, las críticas se tienen que hacer, me parece que se han hecho permanentemente, no ha sido lo más notorio, evidentemente también ahí, pero creo que hay un factor político que tú y yo vamos a entender y mucha gente que nos está viendo va a entender. Creo que el problema mayor del gobierno en este momento es que perdió la iniciativa política en el impulso, en el desarrollo de algunas actividades y acciones, no solamente de política pública, que las tiene. La iniciativa política, tú hablas de acción ya política. Política, es decir, cuando el presidente de la República, Alianza País, lanza una serie de ideas en el terreno político, desde el año 2007 para acá, hasta el 2013, digamos, o 14 quizás, tiene a todo el país hablando de esos temas. Pero ahora, en cambio, todo el mundo habla de lo que dice la oposición. Y el tema de las enmiendas, por ejemplo, que siendo un tema profundamente complejo, no ha sido de mayor discusión pública y amplia. Entonces, me parece que ahí hay una pérdida de iniciativa política. Quizás creo que esto de defenderse, de estar actuando a la defensiva permanentemente por la ofensiva fuerte que hay, no solamente en las calles, en los medios de comunicación, sabemos que todo el aparato político mediático está articulado, tú ves lo que dice una persona en este medio, salen todos los demás, si se lanza una denuncia se reproduce inmediatamente por todos los demás, es decir, sí es evidentemente que hay una defensa, una actitud defensiva de parte del gobierno y la iniciativa política creo que tiene que ir por 2 vías, la una es por profundizar la democracia, la participación, la inclusión, etcétera, y el otro es resolver los problemas económicos. Me parece que ahí hay ¿Qué es lo que va a marcar el tema? Y ese segundo tema, que no es de mi especialidad, tienes más adelante otra entrevista sobre este tema, me parece que también es el que en la oposición se está manipulando perversamente. Es decir, la situación económica del país no es la que le pintan, pero tampoco es la que queríamos todos. Pero sin perjuicio de que se esté manipulando perversamente, como dices tú, sin perjuicio de aquello, del escenario que estás planteando, el ceder la iniciativa, ¿se replantea una necesidad de reestructuración del gabinete? Podría pasar por ahí, quizás 2 o 3 figuras, 2 o 3 recambios, podría ser, pero eso es, digamos, fuegos de artificio por último. Lo que digo es que en la postura política, en la pelea política, en el conflicto político tiene que haber salidas de esa situación. Una es una consulta, por ejemplo. Esa es una opción con una temática concreta que moviliza a todo el país, como pasó en el 2011, que te pone a discutir de diversos temas y te pone a actuar a distintos sectores, que también es muy interesante, no solamente a un sector de la oposición, sino a todo el país. La otra me parece que tiene que haber algunos cambios en acciones y tareas administrativas y de la gestión y también el tema de las enmiendas. Me parece que el tema laboral, por lo que veo, está más que superada. Es decir, creo que esa enmienda no tendría sentido de continuar porque su efecto real no está. Y el tema económico me parece que también hay que entenderlo que por la situación... O sea, yo... De la coyuntura mundial, ¿eh? Pero mírate un detalle importante. Hay más gente en Ipiales que la gente que sale en las calles con la CONAIE y el fútbol.
El feriado del 10 de agosto creo que hubo 60.000 personas, o más de 60.000 personas en Ipiales. Es decir, 5 veces más que la gente que sale aquí en las calles. ¿Eso te está diciendo que hay algo que está pasando ahí? ¿O es que la gente tiene plata y no sabe en qué gastar? O la segunda es que la gente se acostumbró a un alto nivel de consumo. O tercero es que evidentemente la gente le ha impuesto un pepino a la disputa política y lo que quiere es un bienestar de otra naturaleza. Bueno, ese es un tema económico que has terminado como abreboca del tema que voy a tratar en el segundo bloque. Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos con Pensamiento Crítico.